preguntar, porque yo no vi el partido de Defensa y Justicia Central Córdoba. Sí, me quedé con las imágenes de un Mariano Soso totalmente sacado en los conceptos hacia el árbitro Brian Ferreira por un penal. Le decía, sos indigno, y un montón de cuestionamientos más. No sé si vos viste, porque dice que cobró un penal escandaloso. No sé si tuviste, insisto, la posibilidad de ver la jugada. Sí, vi la jugada, yo no sé si escandaloso, pero por lo pronto, Gustavo, como te señalé ayer, entrando en este nuevo circuito donde los árbitros, bueno, han dejado su propio criterio a un costado en la dimensión, sean para conservar una decisión que adoptan en campo o para modificar o sostenerla después de verla a través de la imagen del VAR. ¿Qué quiero decirte con esto? Es una falta sobre Santos, el jugador que era de Talleres de Córdoba jugando en Central Córdoba, perdía Central Córdoba por 1-0, y hay como un leve toque en donde el árbitro del partido, en la acción propia del desarrollo del juego, y los jugadores de Central Córdoba, a excepción de Santos, nadie protesta. El árbitro sigue con el desarrollo del juego y es convocado por el mediocre Gastón Monzón Brizuela. Lo digo mediocre al árbitro, no hablo de la persona. Mediocre me refiero de su actitud como árbitro, en este caso en el VAR. Lo convoca para señalarle a Ferreira que Michael Santos es tocado por el jugador de Defensa y Justicia, y eso lo hace trastabillar, y ese trastabilleo lo convierte en falta penal. Como te dije el otro día en el partido con Independiente, el penal que dio Merlos, para mi gusto, bajo la lupa, acá también bajo la lupa. Ajá. El convencimiento de Ferreira fue a parar al diablo, porque después de un rato, dice, observo en la revisión, falta y pita penal. Y se produce naturalmente el empate mediante la ejecución de Santos. Yo honestamente no hubiera cobrado la falta, porque vuelvo a repetirte, el fútbol no deja de ser un juego de contacto. Sí, vos sabés, Daniel, estoy leyendo lo que le decía Mariano Soso. Yo lo veía, bueno, acá está la transcripción. Estás empañando el fútbol argentino, viejo, date cuenta. ¿Cómo carajo podés dormir después? No tenés dignidad. Moralmente estás quebrado, por eso no podés sostener la mirada. Sí, fue duro. Yo vi el testimonio que mostró anoche la televisión en los noticieros deportivos respecto precisamente a que esto Soso lo hace después de separar a los jugadores de Defensa y Justicia cuando termina el partido rumbo a los vestuarios, es decir, actuando correctamente para no generar más lío. Pero, sí, pero cuando Daniel, esto es dentro de los pasillos del vestuario, vendríamos a decir así, en las puertas de los camarines, una cosa así. Así es. Soso, cuando Ferreira se encamina con sus colaboradores a ingresar, él gira sobre sus pasos y propina estas observaciones que seguramente la Asociación del Fútbol Argentino castigará muy duramente, ¿no? Para sostener, pensemos, en este caso, una decisión que favoreció a un equipo ligado directamente a la consideración del presidente del AFA. Daniel, ¿qué tipo de sanciones hay para estos errores que sabemos que, bueno, a veces se caen de arriba, ¿no? Por una verticalidad. El árbitro será felicitado, tendrá recompensa, y después queda la suspicacia si realmente alguien no le dijo a Monzón Brizuela que está en el VAR, no, llamalo. Bueno, yo todo esto que te digo es lo que generalmente se habla. Uno lo escucha. Yo te señalé ayer, sí. Hemos vuelto a una vieja política arbitral. Uno lo escucha a un verborrágico Caruso Lombardi, pero Caruso Lombardi da nombres, apellidos y cómo se van dando las situaciones en el VAR, donde lo llaman y le dicen hace esto, hace aquello, y lo que es más llamativo es que adelanta algunas decisiones de árbitros en algunos partidos. En ese contexto no me voy a sumar al discurso de Lombardi,
Y Es hay algunas verborrágico, cosas, por eso digo, es tipo personaje, exacto, pero en algunas cosas pero hay que prestarle atención, ¿eh? Pero lo que pasa es que, Gustavo, en realidad basta con que uno vaya mirando y repasando lo que habitualmente ha sucedido. Nos hemos quedado eclipsados por la parte final de los playoffs del año pasado pensando que el arbitraje había cambiado abruptamente. Sí. Y yo ya hace unas jornadas que te vengo señalando que nada de esto pasa. Y de hecho, anoche además hubo más todavía para seguir A ver, hablando, dale. que tiene que ver con lo que pasó en el partido Huracán y River, es decir, los criterios de los árbitros respecto a las componendas que hacen para que un partido transcurra dentro de los carriles normales. Contame. Anoche el árbitro internacional Nicolás Ramírez, que ha tenido sobresalientes actuaciones, esas sobresalientes actuaciones muchas veces se contrarrestan con sus pésimas decisiones y su pésimo estilo de conducción. Es una cosa muy particular. De partidos brillantes a partidos espantosos. No tiene nada en el medio. Y es curioso porque en algún momento este árbitro se potenció como un árbitro mundialista. Yo creo que está por debajo de Tello y Falcón Pérez en la consideración de FIFA para ir a la Copa del Mundo. Sí. Esto se me ocurre a mí, no es dato, es observación. Tello y Falcón Pérez. Ramírez por debajo. Pero bueno, habrá que ver después la política, que es lo que decide. ¿No? Alguna vez en el 2002 Elizondo estaba puesto y por alguna razón que se le encaprichó a Grondona desde la política, lo mandó Ángel Sánchez. Sí, me acuerdo. Y bueno, tuvo Jorge Vigliano en ese momento con Lustó en la AFA tener la dura responsabilidad de decirle a Elizondo, que casi abandona el referato, no vas a ir a la Copa de Corea. Y bueno, anoche Ramírez tuvo una actuación, yo siempre te señalo lo importante de la administración de las tarjetas. Sí. Para mí es fundamental cómo un árbitro encara un partido y cómo amonesta. ¿Y por qué amonesta? Porque después esa amonestación primaria es la que va marcándote qué es lo que vas a hacer en el transcurrir de los minutos. Entonces ayer le saca una tarjeta amarilla, por ejemplo, a Acuña en el primer tiempo, que no está jugando bien, pero inmerecida tarjeta. Y en la etapa complementaria, Acuña hizo una falta que era de tarjeta amarilla, por lo tanto hubiera sido roja. Esa segunda tarjeta amarilla que no puso era la que hubiera correspondido y River se tendría que haber quedado con 10. Pero pesó en la cabeza de Ramírez que ya tenía una tarjeta amarilla y esa tarjeta amarilla en su consideración seguramente habrá dicho es exagerada, porque si no, en su objetividad y en su estilo de conducción, no puede no pesarle esa decisión que había tomado en el primer tiempo. Tema de los penales que hubo en la cancha de River. Sí, 3. De Huracán, perdón, en la cancha de Huracán. El penal otorgado a Huracán, otra vez, la sujeción persistente para mí no existe, no hay falta, el gol de Huracán, ese empate, no fue convocado a que sostuviera su decisión en el VAR, y esto ya lo expliqué ayer, el VAR es porque coincidió con lo que el árbitro vio en cancha, por eso no lo convoca. Aunque el árbitro hizo todo el gesto, como que desde el VAR le dicen, sí, la sujeción existió, lo que cobraste está bien. Y eso no está correcto. Vuelvo a repetir, es el árbitro quien tiene que decidir. Acá lo que hicieron es avalar lo que el árbitro pitó en cancha. Sostener la medida que el árbitro consideró era penal. Después los penales para River, el primero, que Juanfer Quintero termina desperdiciando, en realidad porque es un gran mérito del arquero de Huracán, Galíndez, en una doble contención. Sí, muy bien Galíndez, sí. Sí, muy bien en líneas generales en todo el partido, ¿no? Porque después de etapa Freitas un mano a mano extraordinario que podía haber sido el cierre del partido, muy bien el arquero Huracán. Sí, no, discúlpame Daniel, no lo vi, pero también hablaron de Santiago Beltrán, el joven arquero de River, Sí. que tuvo una buena actuación, está teniendo buenas actuaciones.
Así es, Gustavo, efectivamente, el arquero que estuvo muy cerca de contener precisamente este penal del que yo te digo. El pibe, con el peso que significaba jugar en el equipo de Gallardo, en las circunstancias que está, bueno, ante la salida de Armani, por eso en algún momento nosotros charlamos, bueno, River tendrá que ir a buscar un arquero. Sí, no tengas duda. Eso se me Armani tiene ocurre, para ¿no? más de un mes, Independientemente. está haciendo tratamiento con células madres, un problema que tiene en el talón, y yo creo que ya, a mí sabes que es un arquero que nunca me gustó Armani, más allá que es arquero campeón, que le ha dado puntos a River y todo. Bueno, me parece que está en una etapa de decadencia Armani, ¿no? Sí, sí, se me ocurre que Coudet ahora irá perfilando indudablemente un equipo y bueno, ¿hasta cuándo lo van a esperar Armani? No sé. Bueno, volviendo entonces a esto, Gustavo, el penal es correcto, el que ataja precisamente Galíndez a el jugador de River, que se me fue el colombiano, bueno. Y viene la ejecución de la decisión de otorgar un segundo penal a River, que va a ser el de la victoria, el que convierte Montiel, pero con una particularidad. Esto nace de un tiro libre, ese tiro libre rebota en una mano abierta en el área del jugador de Huracán, el árbitro no observa, obviamente se quedan reclamando tibiamente el penal, pero el jugador acá, el árbitro del partido, ante ese tiro libre efectuado por Juanfer Quintero, es llamado al VAR. Mientras Ramírez va al VAR, los jugadores, Colidio, que había entrado recién, y el jugador de Huracán va para romper el punto del penal. Sí, bueno, ¿no se sanciona a esos jugadores? ¿No se sancionan? Pues que el otro día estaba hablando con Rubén Capria y él hacía referencia a Benedetti. ¿Te acordás cuando rompió el punto del penal? Bueno, dice, eso es una vergüenza. Eso tiene que ser sancionado. No tiene nada que ver con el fútbol eso. No es solo una vergüenza, Gustavo, sino que está claramente indicado en la regla. Epa. Es una actitud antideportiva y por consiguiente debe de ser sancionada. Voy a esto. Carrizo intenta romper el punto del penal y Colidio, en su afán de que esto no suceda, lo empuja, ¿no? Lo saca con un empellón. El asistente observa esta jugada, sale corriendo hasta el área, pero mientras el árbitro está mirando esta mano penal por bloqueo, también observa esto que te estoy contando y va a tomar una decisión para mí equivocada. Lo echa a Carrizo por intentar romper el punto penal, perfecto, Muy es bien. una actitud antideportiva penada en la ley, en la regla 12, pero lo echa a Colidio por agresión mutua, cosa que no existe. Colidio debió haber sido amonestado porque no tiene ninguno la necesidad de tomar justicia por mano propia. Entonces, Colidio era amarilla y el jugador de Huracán expulsado. Y acá vamos otra vez a esto de las soluciones salomónicas en un partido que se le picó muchísimo y que se le termina de picar en el tramo final del partido, cuando Paulo Díaz apoya las manos en el atacante de Huracán dentro del área, cae y se produce el reclamo de penal, el rodeo de los jugadores para con el árbitro y el árbitro que sostiene la jugada en córner. Yo creo que podría haber sido motivo de revisión la jugada, porque algunos pueden interpretar que al apoyar las manos también hace una forma de empujarlo al jugador de Huracán y de ahí la decisión de poder cobrar penal, atendiendo el criterio que había tenido para sancionar el primer penal a favor de Huracán por sujeción. O sea, el arbitraje no fue bueno de un árbitro que se espera mucho, pero que tiene estas particularidades que yo te voy señalando. Eso, el escenario le puede jugar en contra,
¿Es un árbitro que tiene una personalidad como para afrontar situaciones y lugares complicados y de presión? Es un árbitro que tiene un estilo muy particular Ajá. porque evita que los jugadores lo rodeen. Evita, es decir, pita y sale corriendo. Lo que no evita es que esto pase, porque cuando le pierden la credibilidad a sus fallos en los que se mete él solo. Ujú. Decisiones en las que él se mete solo, tiene la suficiente espalda como para tomar decisiones que no resulten ambiguas, que no quiera quedar bien con el Dios y con el diablo. No tiene que apostar a la solución salomónica. A mí me parece que esto que le pasa a él, como en líneas generales le pasa al resto de los árbitros, es que juegan en la cabeza con otros conceptos, que tienen otras ideas en la cabeza mientras van desarrollándose. ¿Y qué pasa si hago esto y qué pasa si hago aquello? Porque miran el contexto. Bueno, no tiene una personalidad firme, ¿no? Porque si está fluctuando, mirando el contexto, qué hago, qué no hago, hay cierta duda al respecto. Yo creo que lo que tienen, Gustavo, es la sensación de que hay una mirada desde afuera que los condiciona. Ajá. Es decir, estoy dirigiendo y estoy dirigiendo sabiendo que o en el bar está alguien más que los que tienen que tomar decisiones junto conmigo, o después el preconcepto de que me ponen acá para tratar de que este equipo no se vea perjudicado, no de ayudarlo, de que no se vea perjudicado. Esta metodología que se utiliza en el fútbol argentino de un tiempo a esta parte y que va ganando cada vez más adeptos porque también, por muchas razones, la Asociación del Fútbol Argentino con sus actuales dirigentes, sobre todo los más relevantes, van ganando cada día más poder. Y te voy a anticipar algo. Sí, a ver. Va a quedar casi como para la disculpa Tapia y Tobillino después de esta acción judicial por la supuesta por la denuncia de Arca. Sí, no tengas ninguna duda. Que no ha habido ningún abogado tributarista que he estado escuchando, sobre todo en el día de ayer, que no haya explicado que esta es una metodología muy habitual de las grandes empresas y que además la nueva ley, sobre todo la de el financiamiento que impuso el gobierno de Milei en este año, impida que esto que se hizo en la Asociación del Fútbol Argentino no esté dentro de los parámetros normales. Daniel, una cosa. Ahora con esto, que seguramente como pienso yo, y vos lo estás diciendo... Perdón que te interrumpa, porque esto demostraría, Gustavo, algo que Tapia y Tobillino han explicado ayer realmente con una soltura poco habitual, tanto en el escrito como en sus redes sociales. Se va a demostrar, se me ocurre, el espíritu persecutorio que tuvo en esta acción el gobierno para con la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, una cuestión. Después podrá decir los abogados o el gobierno que se investigó, pero que bueno, que no se comprobó absolutamente nada en este caso. Ahora digo, en la otra causa, donde hay audios, hay texto, hay información, no se los citó a declarar, no están imputados, ¿cómo es la situación? No, por eso me quiero detener en esta específicamente, que es la que tiene que ver con la retención de los 19 millones de dólares. Queda en la nada. Específicamente me estoy deteniendo en esta porque es la que ayer determinó que muchos abogados tributaristas, panelistas de la televisión, contradijeran a los conductores que querían verlo a Tapia y Tobillino en las rejas. Voy a hablártelo con sinceridad, porque si no parece un chiste. Los abogados se remitieron a lo que dice el texto de la ley y lo que habitualmente sucede y viene sucediendo en grandes empresas. Sí, Daniel, es habitual. Discúlpame, yo tengo entendido que la ley establecía que tienen un plazo de 30 días para pagarle al Arca todo lo que tiene que ver con los impuestos. La AFA lo hizo, creo que a los 60 o a los 90 días, y dicen que transcurrido ya ese plazo,
la situación se encuadra dentro de un delito. Eso es lo que se decía en un comienzo. Yo no conozco la ley, no sé si hay modificación o cómo es la situación. Lo que sí, respecto a esto que señalás, es así, pero también es cierto, y se pone como ejemplo la causa Cuadernos de Cristina Kirchner, que en donde los empresarios devolvieron la plata que se los acusó a los efectos de que se salde lo que en realidad se debía o no se pagó oportunamente. La ley tiene, según insisto, estos abogados tributaristas, es muy importante que yo te diga abogados tributaristas. Sí, sí, seguro, especialistas en el tema. Específico, específico, no abogado penalista, ni estoy diciendo abogado tributarista. Los abogados tributaristas sostienen que para estas acciones suele privilegiarse la intención de saldar el dolo. Después, claro, si está bien, está mal, Gustavo, es como todo cuando decimos sí, se falló y el fallo no nos gusta de acuerdo a lo que haya resuelto. Estoy hablando específicamente de esta causa. Sí, 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 seguro. Después la otra que vos señalás, que me parece todavía mucho más seria, mucho más grave, muchísimo y que más ya grave. te contaba también ayer, tiene ese correlato con lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, Tapia tiene un respaldo tan grande que ayer, cuando dejó los tribunales y después en redes explicó esto que estuvimos hablando respecto a la finalísima, que es otro tema, entre España y Argentina, no solo encontró el respaldo, porque señaló que le gustaría entonces a él que se juegue en River, no solo encontró el respaldo de la Conmebol, sino que el presidente de la Conmebol se tomó un vuelo privado a la tarde, cuando el vuelo estaba aterrizando en Aeroparque, desde el propio avión privado sacó una foto de la cancha de River, Chiqui, estoy llegando, ponen esa foto. Domínguez se instaló con Tapia ayer a la tarde con una reunión de urgencia aquí en la Argentina, cenaron juntos, terminó la cena y volvió a Paraguay. Bueno, marcando claramente las diferencias existentes entre la Conmebol, la UEFA y el respaldo absoluto a la conducción afista. Sí, no, que tiene un gran respaldo, un entorno que lo protege, y me parece que esta situación de no haber pagado a Arca lo que tiene que ver con los aportes, los impuestos y todo lo demás, me parece que a comparación de la otra causa esto es un chiste. Por eso decíamos que esto no quedaba en la nada. A mí me preocupa lo otro, porque hay muchas pruebas, mucha evidencia, pero no se avanza. En esto, sobre todo, Gustavo, porque efectivamente quedó comprobado que está depositado. Lo depositaron después de 60 o 90 días. Lo depositaron después de 60 o 90 días, pero yo digo, se establece que si a los 30 días no lo depositaste o no pagaste, ya lo que hagas después ya está establecido como dentro de un delito porque no pagaste en tiempo y forma, más allá que lo hayas pagado después. Generalmente la jurisprudencia no actúa con la celeridad que corresponde a esto y lo que propio, porque la intención de pagar es la que prevalece en la decisión judicial. Claro, está bien. A mí me preocupa lo otro. Bien, porque yo creo también que vos podés haber pagado 6 meses después o 2 meses después y pudiste haber generado con ese dinero otras cosas. Bueno, eso es lo que se le decía. Porque para algo está la ley. Claro, pero lo tenés que, demostrar o no. Si vos no pagaste 19.000 millones de pesos y lo hiciste después de 30 o 60 días, uno puede pensar que vos pusiste a trabajar ese dinero. No sos un banco para tener esa actividad, por eso se lo encuadra como delito más allá que se haya abonado. Eso es lo que yo entendí, lo que en su momento se dijo para determinar que era un delito lo que se estaba investigando y por la cual se lo imputaba a Santovillino y a Tapia. Ahora, si los abogados tributaristas dicen todo lo contrario, dice, eso lo hace todo el mundo, que lo haga todo el mundo no quiere decir que sea legal, ¿no? Vamos a establecer también. Absolutamente. Además, Gustavo, hay una particularidad que sostiene Tapia, que hay una resolución emitida por el Ministerio de Economía a propósito de estas situaciones y las modificaciones impregnadas por el gobierno nacional, que también terminaban avalando esta prórroga
en el espíritu del depósito. Pero bueno, la impresión que tengo, la impresión que me queda es que esto no va a ser un problema, evidentemente, me puedo muy equivocar, pero es la impresión. Hoy es impresión, no va a ser un problema esto. Y lo otro, Gustavo, yo lo encuentro en la Argentina totalmente parado. Por eso te digo, no se avanza. Y hay muchas pruebas. Absolutamente sin movimiento. Veremos si es que por alguna razón, es cierto que el gobierno oculta, me estoy metiendo en política porque lamentablemente una cosa va ligada con la otra. Uh-huh. El gobierno ha quedado tan como un punching ball después de esta situación de Adorni, que no tiene tanta plafón para seguir apuntando contra, en este momento, Tapia, Tobillino, etcétera, etcétera, porque tiene problemas más importantes que atender. Sí, lo del gobierno con esto de Adorni es una vergüenza, ¿no? Esta doble vara, lo que vos criticaste, pero muy enérgicamente, ahora resulta que lo salís a bancar, fuerza, Manuel, y ese tipo de estupideces que poco tiene que ver con lo que un funcionario de un gobierno tiene que hacer, ¿no? Autoprotegerse y proteger a los que forman parte de tu mesa chica, podemos decir, porque el poder que le dieron a Manuel Adorni, que yo reconozco un tipo muy, pero muy inteligente, la verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? Porque cómo se maneja todo, parece que es todo un murmullo, las decisiones que toma el gobierno nacional, porque después salen todos a decir lo mismo, pero mientras tanto se hablaron al oído unos a otros para decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Yo Gustavo, a veces siento un poco de pudor porque es alguien que viene del palo del periodismo, alguien que preparado precisamente para esa función periodística, un vocero que expresaba entre su opinión personal y lo que el propio gobierno piensa, Sí. pero que escala a un puesto de jefe de gabinete altísimo, Sí. altísimo, y como vos señalás, ese periodista puesto de panelista de Babi Echecopar, Sí. era muy duro, muy crítico, Sí. justamente de las actitudes que hoy se le están criticando. Así que eso efectivamente, como vos señalás, Sí. una doble vara Sí. que hace que la gente realmente no crea en nadie. Sí, Daniel, y Babi Checopar, que la verdad que lo critica y se mofa de él porque dice que hoy por hoy no le atiende el teléfono. Hay un dicho que dice, ¿querés conocer una persona? Que se meta en política, que sea político y ahí te vas a dar cuenta cómo es. Exactamente. Bueno, la cuestión es que nos fuimos un poco, Y no importa, pero siempre que avanzamos. lamentablemente lo planteamos desde el punto de vista de toda la ligazón que guían las causas que están contra la Asociación del Fútbol Argentino y cómo de todas maneras entre este torbellino sigue Tapia construyendo su enorme poder, ya no solo en el fútbol argentino, sino a nivel sudamericano, sobre todo con el gran respaldo, porque es muy importante, de la dirigencia de la Conmebol. A propósito, y con esto voy a terminar, la finalísima, Gustavo, está en el tire y afloje. España tomó fuerte la federación el consejo del diario AS, esto que yo te mencionaba ayer. Muchos dicen que es al revés, que fue la federación quien tomó la iniciativa, pero yo creo que el globo de ensayo fue a través de los medios periodísticos para que el partido se juegue en el Bernabéu, y Tapia respondió para mí adecuadamente: si vos querés jugar en España, yo quiero jugar en Argentina. Conmebol respalda la decisión de AFA, y este partido me parece que va camino a suspenderse, porque Sería no hay lo mejor. posibilidades de encontrar una sede. Yo, si hubiera sido FIFA, ya hubiera levantado la mano y les hubiera dicho: vengan a mi sede, que es Suiza, y se acabó el compuesto. Sí, seguro, pero bueno, ayer dijo que Tapia también salió contento hablando, quiso evitar declarar sobre el tema de los 19.000 millones de pesos que se depositó después del tiempo, del plazo establecido, y dijo, yo quiero que la finalísima se juegue en el Monumental.
Sí, sí, por eso te señalo. No va a pasar eso, no va a suceder porque España va a decir que no, lo mismo que dice Argentina respecto al Estadio Bernabéu. Veremos quiénes toman las decisiones de estas cuestiones y también qué pasa con el contrato que había establecido para jugar en Qatar, pese a que no están dadas las condiciones y que Qatar está también tratando de mover ese festival de fútbol que tenía de 6 encuentros a sedes cercanas, ¿no? Porque después también hay cuestiones políticas que tienen que ver, no juego en Portugal y no juego en Marruecos, porque se está ahí disputando dónde jugar la final del 2030, del Mundial 2030, y no quieren llevar un partido importante ni a Portugal ni a Marruecos. O sea, como verás, es todo verdaderamente un juego de ajedrez. Sí, es cierto, ¿no? Así que bueno, veremos. Termina, Gustavo, la fecha 10 termina hoy, a las 8 de la noche termina acá en La Plata con el partido Estudiantes con Lanús. Va a dirigir este partido Hernán Mastrangelo en 57-1 a partir de las 8 de la noche. La vuelta de Pellegrino, ¿no? A la cancha de Sí, Estudiantes. un entrenador que para mí, no sé si todos lo han valorado, pero que en su momento recompuso muy bien el momento de Estudiantes. Algunos después con el tiempo se lamentaron que no se que fue, dejara ir, pero bueno, no se fue muy bien, ¿no? claro. Diría con la dirigencia, Pellegrino. Pellegrino se fue por la dirigencia, no porque él quería. Pero bueno, una de las tantas cuestiones que en el balance siempre prevalece la figura del presidente Juan Sebastián Verón por sobre un montón de otras cuestiones. Sí. Son más las voces siempre activas a favor que las voces en contra. Exactamente. Bueno, Dani, nos reencontramos el lunes, ¿te parece? Así será, un abrazo grande para todos, muy buen fin de semana. Gracias igualmente para vos. Daniel Dal.